Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política. Hoy nos acompaña Héctor Larios, el secretario general del PAN, con quien vamos a platicar sobre las perspectivas de este partido y sus aliados en las elecciones de junio próximo. Pues bienvenido Héctor Larios Córdoba, secretario general del PAN, pues a este programa en que vamos a tratar de analizar las alianzas, concretamente la llamada Alianza por México, que hace el PAN con el PRD y ahora con el PRI, lo cual en otros tiempos hubiese sido impensable. ¿Cuál es el objetivo de esta alianza y la razón de ser? Sí, mira, fundamentalmente la alianza nace de la necesidad de ver dentro de los procesos electorales que tenemos es la renovación de la Cámara de Diputados. Y lo que hemos tenido ahora es una Cámara de Diputados que no habíamos visto ni siquiera en las peores épocas del PRI, porque en las peores épocas del PRI de perdida guardaban las formas. Ahora el presidente les indica no le mueva ni una coma y no le mueven una sola coma a su iniciativa. ¿De qué sirve que existan dos poderes, un poder ejecutivo y un poder legislativo, si el Poder Ejecutivo decide así, con comas, que va a legislar? Y entonces es importante para este país que exista un Congreso que pueda debatir, que pueda evaluar y que al final de cuentas la conjunción de los poderes le dé lo mejor a los mexicanos. Y entonces para poder lograr ese equilibrio, vimos que solamente los partidos solos no íbamos a alcanzar. La expectativa de los triunfos, que el partido más fuerte ahorita es el Partido Acción Nacional, los números de distritos que podíamos ganar más las de representación proporcional, no, junto con lo que ganara el PRI, que partido que no se ha alineado con Morena, y junto con lo que ganara el PRD, no sumaba más de la mitad de las curules que están en juego. De tal manera que la única manera era juntar los votos en los distritos, en donde el PAN es fuerte, que además lo apoyara el PRI, y en donde el PRI es fuerte, que además lo apoyara el PAN, y lo mismo en algunos casos con el PRD. Y esa es la primera razón por la cual se hizo. Y luego fuimos encontrando con que había alternativas para ganar gobernaturas que son muy importantes para mantener el equilibrio en este país, para darle mejor gobiernos a los mexicanos, en que podemos ir juntos, en algunos casos, incluso en las alcaldías, y en otros casos vamos separados, depende de cada uno de los estados. Esa es la razón. Sí, de acuerdo, está muy clara, pero de acuerdo con las encuestas, pues en realidad aún sumados los votos de estos tres partidos que de la Alianza por México, no les alcanzaría para revertir el equilibrio o el desequilibrio más bien en la Cámara de Diputados, ¿o sí? A ver, mira, déjame referirme al año pasado. En el año pasado hubo 5 procesos electorales. Hubo elecciones extraordinarias en Puebla, ordinarias en Baja California, que renovaron gobernatura y alcaldías, de Congreso local en Tamaulipas, en Aguascalientes de municipios, etc. En todos los casos, Morena estaba casi 2-1 con respecto, por ejemplo, al PAN. ¿Qué resultó al final? Que en Puebla nosotros ganamos más votos que Morena. Gracias a la alianza que hicieron ellos con el Verde, ganaron apenitas la gobernatura con Barbosa. Y hoy están arrepentidos, por cierto, los poblanos. En Baja California, de los 22 distritos que había, el PAN ganó 21. Y Morena estaba arriba en las encuestas. En Aguascalientes gobernamos a la mayor parte de la población, a más del 90% de los hidrocálidos en municipios. Nos fue muy mal en Baja California y nos fue regular en Quintana Roo. De tal manera que no necesariamente cómo están las encuestas al principio determina el resultado final. Ciertamente ahorita muchas de las encuestas, aunque ya empieza a haber mucha dispersión sobre esas encuestas, dicen que para la Cámara de Diputados tendría mayoría Morena. Yo quisiera esperarme a ver el resultado de las elecciones. Cuando vemos en gobernaturas, cuando menos ya ahorita de los 15 estados, 5 estados que claramente todo el mundo decanta un posible triunfo del PAN,
en uno de ellos un posible triunfo de un candidato que vamos juntos del PRI, y 5 estados que están empatados. De manera que no necesariamente lo que digan las encuestas ahorita es lo que va a pasar en los resultados. Entonces no está tan desequilibrado como aparece, ¿no? O como se maneja. Te digo, porque me tocó vivir con mucha intensidad los pronósticos verdaderamente terribles que nos daban el año pasado, y fuimos al proceso electoral y salimos verdaderamente victoriosos, ¿eh? Ganamos 21 de 22 distritos en Tamaulipas, ganamos más del 95% de los ciudadanos gobernados en alcaldías en Aguascalientes, ganamos mayoría de votos en la elección extraordinaria en Puebla, nos fue muy mal en Baja California y regular en Quintana Roo. Entonces, esos resultados nadie los esperaba afuera, parecieron sorpresivos. Cuando alguien está ya en el esfuerzo de estar en comunicación con la gente, te das cuenta, por ejemplo, que los alcaldes y alcaldesas de Morena, prácticamente de todo el país, tienen una calificación reprobatoria. O sea, la gente está enojada con las malas administraciones. Hay 2 gobernadores de Morena que tienen la peor calificación del mundo. Cuitláhuac de Veracruz, Barbosa de Puebla y aparte Cuauhtémoc Blanco de Morelos, tienen una calificación menor al 20%. O sea, si fueras un examen de 100 de calificación, ellos no llegan al 20%. Bueno, entonces sí hay esperanza, es decir, que esta alianza puede avanzar. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos sobre este tema. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Bien, pues regresamos en Perspectiva Política. Estamos platicando con Héctor Larios Córdoba, que es el secretario general del PAN, quien nos dice que realmente muchos dan, o algunos dan por descontado ya el triunfo arrollador de Morena en las elecciones de junio próximo. Él nos dice que no está todo definido, y eso significa entonces que esta alianza, en otra época impensable, con el PRI y con el PRD, le da vida a la política en México. Sí, y mira, efectivamente era una alianza impensable. Cuando nosotros vimos la conveniencia para el país de hacerla, lo primero que pensamos es que era muy difícil que en el PAN no la aceptaran. Y entonces empezamos a hacer reuniones con el presidente del partido, con Marco Cortés, reuniones con los presidentes estatales, con los legisladores, con los exgobernadores, con los personajes emblemáticos del PAN, y luego estado por estado. Y luego hicimos una encuesta. Bueno, en todos los casos fue aprobatoria. Lo mismo que nosotros estábamos viendo, lo estaba viendo todos los militantes del PAN en el país. Te digo, de todos los estados, el que menos aceptación tenía rondaba el 60%. Pero en las mayorías estaba arriba del 70% la aceptación de una... ¿Por qué? Porque para muchos de nosotros lo que está pasando en este país es un deterioro que nos va a llevar, por ejemplo, nomás pasen las elecciones, va a haber una agresivísima propuesta de reforma fiscal
y los mexicanos y los legisladores vamos a tener que pensar, ¿qué hacemos? ¿Le damos más impuestos al presidente para que tire el dinero? Pues fíjense, casi $1 billón entre Pemex y CFE de pérdidas, o para que lo tire en un tren que difícilmente va a ser rentable, o en una refinería cuando todo el mundo ya no está construyendo refinerías. Entonces, por eso era importante hacer esto, y eso lo está viendo todo el mundo. Entonces, sí es una alianza que tiene un contexto muy particular con alguien, con un partido con el que estuvimos peleados toda la vida. Pero ahorita hay un enemigo mayor, un enemigo del país, no de los partidos. Alguien que está concentrando un poder y que está tirando el dinero de una manera impresionante. Desbarata. Hoy hay un incendio terrible entre la sierra de Arteaga en Coahuila y Nuevo León, y no existen los recursos que estaban ahorrados de muchas generaciones a través del Fonden para poderlo combatir. O la gente se queja de falta de medicamentos porque se robó el dinero que estaba guardado también de muchos años para afrontar esos gastos. Oye, una de las cosas que despierta dudas o por lo menos críticas y extrañeza es que finalmente esta alianza por México entre el PAN, el PRD y el PRI, pues nueva no es, porque el sexenio pasado pues se dio ese pacto ante el presidente de la República, y concretamente sobre el tema energético fue uno de los principales. ¿No es revivir ese modelo que tampoco resultó tan eficiente? A ver, mira, yo quisiera llevarlo a términos de los mexicanos comunes. ¿Cuánto pagaba el cerrajero que tiene un celular como instrumento de trabajo? ¿Cuánto pagaba hace 4 años? Te aseguro que no pagaba menos de $1,000 por mes. ¿Cuánto paga ahorita? Te aseguro que no llega a los $500. ¿Cuánto? Bueno, en términos de costo de la energía eléctrica, no es tan sencillo porque el esquema es muy complejo de los subsidios. Pero hoy la energía eléctrica que produce el país, bueno, hasta que empiecen en operación los cambios de López Obrador, cuesta casi la mitad de lo que costaba antes. ¿Por qué? Porque están entrando empresas que son mucho más eficientes, con energías limpias, etcétera, y entonces cuando mezclas todos, el costo baja. Si no hubieran hecho estos acuerdos, que el PAN respaldó, que el PAN empujó, no respaldamos, que empujamos, que condicionamos a que se dieran para poder entrar a este acuerdo, como condicionamos a votaciones que fueron benéficas para México desde muchísimos años atrás. Prácticamente en todos los sexenios nosotros hemos apostado por México. No hemos apostado por decir, yo con estos, aunque propongan cosas buenas, voy a votar en contra. Eso nunca lo hemos hecho. Bueno, pues sí, es una característica que tiene el PAN. Pues salvo los dos sexenios en que estuvo en el ejercicio en el poder con presidentes de origen panista, pues ha sido un partido de oposición, digamos, tradicional. Ahora están otra vez en la oposición, y sus banderas cambiaron. No han cambiado. Lamentablemente, cuando hemos intentado construir acuerdos con Morena, la posición del presidente es: a esta ley, como todas las iniciativas que han mandado, no le muevan ni una coma. Y entonces no ha habido posibilidades. Cuando la presión viene desde fuera, cuando nosotros quisimos negociar con ellos, no aceptaron. Pero la presión de la economía real, de decir, se van a perder tantos empleos en un año terrible, los hizo recular y estar... pero fuera de eso, prácticamente no están en ánimo de negociar. Tienen la voz de Dios, que la representa el presidente, y lo que diga el señor es lo que se tiene que hacer. El PAN siempre estaba en esa posición de construir. Bueno, entonces en realidad pues no hay una división de poderes. No la hay. Afortunadamente quedan resquicios en el Poder Judicial, pero también hay que decir con todas las letras, no había manera de aprobar el referéndum porque era violatorio de la Constitución. Y la Suprema Corte se sacó de la manga una pregunta que no dice nada con tal de complacer al presidente. Y esto habla mal de la Corte, con todo respeto para los ministros que votaron a favor, que no fue escasamente la mayoría.
pero algunos jueces han dado muestras de amor por el derecho y han dicho, esta ley que acaba de aprobar el Congreso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque genera un monopolio, y en México la Constitución establece que no están permitidos los monopolios y hace excepción de la transmisión de energía eléctrica para CFE y de la regulación de esta misma. Pero fuera de eso, no de la generación. Entonces, me parece que parte de lo que queremos fortalecer, por eso queremos mayoría en la Cámara de Diputados, es la división de poderes, que es lo que permite que nadie abuse de otro. Sí, pues está muy claro. Vamos a hacer otro pequeño corte y regresamos en un minuto. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. IDC te invita el próximo 13 de mayo a nuestro seminario Régimen Fiscal de las Sociedades Civiles. Para más información, escríbenos a seminarios@idconline.mx o a los teléfonos que aparecen en pantalla. Pues regresamos a Perspectiva Política con este tema, pues muy interesante, sobre todo el planteamiento que hace Héctor Larios, el secretario general del PAN, sobre lo que está ocurriendo en el país y la disputa abierta entre el presidente con la oposición, que no con el Congreso, porque ahí tiene mayoría en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. Y según lo que nos indica, pues se ha roto un poco el equilibrio de poderes que es lo que rige el país a través de la Constitución. ¿Es lo que ha ocurrido? Es lo que ha ocurrido, y es también lo que ha ocurrido el desmantelamiento de muchísimas instituciones que en México se han creado desde hace muchísimo tiempo. Cuando este país se propuso el llevar la educación a todos los mexicanos, hacían falta escuelas. Y entonces se constituyó el CAPSE, allá por los 50s. Prácticamente no puede uno andar por carreteras en el país o visitando el país y no encontrarse toda la cantidad de escuelas que construyó el CAPSE. Pero el CAPSE ya lo desbarató. Dijo, mejor, cuando se necesita una ampliación de una escuela, les voy a mandar el dinero, y el dinero lo van a administrar entre un comité, entre padres de familia, alumnos arriba de sexto de primaria y los maestros. Y el resultado neto, y ya hay varias denuncias, es que se roban el dinero o unos pleitos terribles. Pero ¿con qué calidad se puede construir una obra en donde a lo mejor en 2 pisos van a correr los niños o los estudiantes y no pueda colapsar en el futuro? Esa es una razón, pero así como está eso, se desbarató el sistema de distribución de medicinas, se desbarató el seguro popular. Y mira, que la gente, además había dinero guardado ahí, y la gente se atendía en hospitales públicos o incluso hasta privados, y el seguro popular pagaba. Entonces, está un desmantelamiento del Estado, todo para concentrar todo a través de reparto de dinero. Y qué bueno que se reparta dinero, pero tiene que haber también acciones específicas de gobierno, como comentaba ahorita lo del Fonden. Entonces, todas esas cosas hay que rehabilitarlas con la mejor pulcritud y los mejores diseños posibles, mejorando lo que había, desde luego, pero es importante que este país tenga instituciones, tenga cauces ya construidos para resolver los problemas que se nos van presentando. Bueno, de acuerdo con lo que tú planteas, es que realmente vivimos en una situación casi caótica, donde tampoco hay mucho respeto al Estado de Derecho. Yo te pregunto, entonces, ¿por qué hay esta prevalencia, esta expectativa
bueno, de acuerdo, por ejemplo, con las encuestas, de que Morena va a pues arrasar o va a conservar el poder en la Cámara de Diputados y pues en la mayor parte del país. Y también la otra cuestión que yo te quisiera preguntar, siendo tan crítica esta situación, si le agregamos la de la pandemia, la de la economía también es peor, ¿por qué el presidente López Obrador mantiene su popularidad? Bueno, todos los seres humanos tendemos a aferrarnos a las decisiones que tomamos, pero a medida que va pasando el tiempo, yo platico con gente de las colonias y te vas dando cuenta que ellos mismos comparan. El tema de la seguridad está verdaderamente grave en todo el país. El tema de la atención de la salud, ahorita comentaba yo lo del Seguro Popular, pero el tema de la atención de la pandemia. Somos el peor país del mundo para haber vivido la pandemia en México, donde más se mueren, en donde al principio a los enfermos les decían, no, quédate en tu casa, toma paracetamol, y la cantidad de muertos fue impresionante. ¿Cuántas vidas no se han perdido por irresponsabilidad del gobierno? En materia de desarrollo económico, no se está hablando de la cantidad de los empleos que se han perdido. Ciertamente hay muchísimos temas que la gente se empieza a dar cuenta y la gente empieza a decir, yo sí quiero que el gobierno de los impuestos que pagan otros, yo reciba una parte. Y eso es muy justo. Pero también quiero vivir en un entorno donde ese dinero que yo reciba no me lo roben. O en donde si yo tengo una enfermedad, pues no me va a alcanzar ese dinero para curarme. Y puede haber instituciones públicas donde me pueda recuperar la salud. Y la educación tenga visos de calidad. Y vaya a instalaciones en donde puedan estar seguros mis hijos. En fin, poco a poco la gente va cayendo en cuenta que había muchas cosas de las que nos quejábamos y nos quejábamos con razón porque podían ser mejoradas y en vez de mejorar llegó y las tumbó. Y al principio sí, por eso se aprueba López Obrador, dijimos, bueno, es que destruyó lo pasado porque va a construir algo nuevo. No, destruyó lo pasado y no lo sustituyó con nada. Y entonces estamos encontrando esos huecos, la gente los ve, la gente de las colonias lo ve y yo creo que va a concluir tarde que temprano que lo que necesitamos es ponerle mecanismos que le ayuden al presidente a moderar sus decisiones y a tomar mejores decisiones para México. Bueno, entonces ya para concluir, la elección de junio próximo, pues, que sigue siendo Morena, pues amplio favorito, puede ser decisiva para que de alguna manera todo esto que tú mencionas se convierta en un voto de castigo, pues contra el presidente y su partido, el partido que lo respalda, que es Morena, y otros que están también asociados con ellos. ¿Eso es lo que tú prevés que pueda ocurrir en junio? Mira, déjame decírtelo más bien con las reacciones de ellos. En la Ciudad de México hay 5 procesos judiciales en contra de opositores, porque tienen miedo de que esos opositores, y además alguien que murió, Leonel Luna, en condiciones que todavía no se aclaran. Porque dicen que venía con el influjo de bebidas alcohólicas y todo el mundo que lo conoció sabe que era abstemio, que no probaba absolutamente gota de alcohol. Ve la reacción del presidente de Morena, pidiendo que renuncien los consejeros del INE porque establecieron una serie de reglas que permitan que se cumpla el precepto constitucional de la no sobrerepresentación de los grupos parlamentarios. O sea, si están alegando y se enfurecen de tal manera con las reglas de equidad, es que están teniendo miedo. Y te puedo dar muchas muestras. Yo sí creo que hay una enorme posibilidad, depende que los mexicanos estemos clarísimos de la importancia de votar, pese a la pandemia, pese a una pandemia que, ¿cuántos mexicanos no tenemos familiares en Estados Unidos? Y da coraje saber que ellos ya se vacunaron todos y acá esperando a ver si algún día nos toca el turno de poder ir a vacunar independientemente de la edad, ¿no? Aquí en Hermosillo, por ejemplo, ni siquiera luces hay de cuándo puedan, no es como en la Ciudad de México, donde ya poco a poco las delegaciones empiezan a vacunar. En la mayor parte de los estados no tenemos ni siquiera sombra de cuándo, si dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 7 años nos va a tocar la vacuna. Pues sí, bien, pues son claros elementos que van a incidir en el resultado electoral
de junio, que entonces, de acuerdo con lo que tú mencionas, no está tan claro y probablemente sí funcione desde tu punto de vista esta alianza en otro momento impensable entre el PRI, el PAN y el PRD. Pues muchas gracias por tus comentarios, son muy interesantes y realmente pues te apreciamos mucho tu presencia en este programa. Al revés, Alejandro, gracias a ti, gracias a todos los auditores. Bien, amigos, esto fue Perspectiva Política. Les agradecemos su presencia y los invitamos para la próxima semana.